No solo las imágenes que han recorrido el mundo de ataques entre Israel y Hamás dan cuenta del lamentable escenario en la franja de Gaza. Los datos también grafican la cruda realidad que han vivido y que están viviendo los palestinos y refugiados de esa zona. Una crisis humanitaria y donde sus habitantes sufren hambre, pobreza, una pandemia mundial por si fuera poco y nuevos ataques. Miremos las cifras según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Entre los años 2007 y 2018, el Producto Interno Bruto per cápita bajó un 27%, el desempleo subió un 49% y, escuche bien, la pobreza aumentó un 42%. Todo eso en una zona que no supera los 400 kilómetros cuadrados y donde los grandes perjudicados son las 2 millones de personas que intentan vivir ahí. Según organismos internacionales, el bloqueo israelí ha tenido un alto costo para la Franja de Gaza en este periodo de tiempo. Casi 17.000 millones de dólares. Todo esto por el cierre prolongado y las operaciones militares que han dejado la economía regional de Gaza al borde del colapso. En RT conversamos con un residente de Gaza y esto fue lo que nos dijo. Gaza está ocupada, tierra, mar y aire. Gaza es una cárcel donde viven 2 millones de habitantes. Llevamos 20 años casi encerrados aquí y nadie puede moverse sin el permiso de Israel. No podemos pescar un pescadito para comer sin el permiso de Israel. O sea que estamos ante una ocupación del territorio palestino total. No hay ninguna parte, ni en Cisjordania, ni en Gaza, libre de la ocupación. Las condiciones que hay hace tiempo en la Franja de Gaza preocupan y son devastadoras. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y UNICEF, la inseguridad alimenticia llega al 68,5% de la población. Respecto a la electricidad, hay rotación de apagones y son cerca de 3 a 4 horas de electricidad por día. ¿Qué pasa con el agua? El agua de grifo no potable llega al 90% de los hogares. No hay agua potable para la mayoría de la población. Es por esto que es una situación bastante alarmante. Como si eso fuera poco, y en medio de una pandemia mundial, Naciones Unidas dice que en la Franja de Gaza hay una crisis de salud pública, incluso antes de los ataques de Israel, donde ya no daban abasto por casos de coronavirus. Es más, si a principios de mayo veíamos que más de 5 millones de personas habían sido vacunadas contra la COVID-19 en Israel, en Cisjordania y Gaza, juntas solo llegaban a 300.000 personas. A eso sumemos la escasez de equipos médicos y los cortes de energía que mencionábamos anteriormente, que perjudican la realización de operaciones o atender con ventiladores de buena forma a los pacientes. La zona está en un momento crítico. Él presume de que ha acabado con 1.000 objetivos militares. Pues entonces, ¿por qué caen tantos niños? ¿Por qué el 20% de las víctimas son niños? ¿Acaso que los niños son objetivos militares también? Y que responda al señor Netanyahu a sus declaraciones y las secuelas de esos bombardeos cuentan y dan la respuesta. Los escombros son la respuesta, las torres civiles y de oficinas de prensa son también objetivos militares para Israel. A esto podríamos agregar que durante los últimos años Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, decidió retirar la ayuda humanitaria y económica a la agencia de la ONU que presta ayuda a Palestina, lo que habría repercutido de forma considerable a sus habitantes durante la pandemia. Como vemos en Gaza, el día a día se vive con miedo e incertidumbre, una crisis total. El especialista en geopolítica de conflictos, Enrique Refollo, cree que Israel aprovecha el respaldo de Estados Unidos para perseguir sus intereses geoestratégicos sobre los territorios de Palestina. Estados Unidos lo que pretende es que, como siempre, su apoyo tácito o manifiesto al Estado de Israel le sirva para que el Estado de Israel consiga sus objetivos estratégicos, que sea seguir luchando contra las milicias palestinas, intentar derrotarlos en lo posible y de ahí trazar la frontera un poco más dentro del territorio de lo que le queda a Palestina hoy en día. Pero igualmente el mundo no es simplemente Estados Unidos y sus pocos aliados, sino que el mundo es cada vez más multipolar y desde luego que la ONU podría ser un buen lugar donde otros países como Rusia o China, por ejemplo, capitalizasen ese reclamo y lo llevaran
o ayudaran a llevarlo a cabo con otros países para una misión de cascos azules de la ONU, una separación de los contendientes, en definitiva una misión de paz internacional como otras tantas que se han hecho. Hola a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos al canal Paz Mundial. Si has llegado hasta aquí es porque quieres que la paz en el mundo no sea ignorada, y quiero decirte que estás en el lugar correcto. Abrimos este canal para que subas el contenido que creas necesario por la paz. También trataremos temas de actualidad, pondremos en debate ideas para lograr el modelo social ideal, analizaremos el contenido que nos manden por las redes, compartiremos videos, música y mucho más. Unite a este camino para lograr la paz. La diferencia está en tus manos. Muchas gracias.